Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría del Ser, somos Alma y Edgar y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Todos en la vida nos hemos encontrado a veces en situaciones en las que necesitamos ayuda extra, ¿cierto? O en otros momentos pensamos que no somos capaces de ver una solución en algún problema o vemos obstáculos y sentimos que está insalvable nuestra experiencia y nuestra situación. Es donde a veces pues nos sentimos perdidos, ¿no? Sí, por lo regular cuando nos topamos con pared, cuando estamos tan inquietos, tan preocupados, tan agobiados por encontrar una solución, nosotros mismos vamos generando distintas realidades, distintas ideas que vamos alimentando y vamos construyendo pensamientos que precisamente nos llevan en ocasiones a callejones sin salida, justo a toparnos con pared y no saber qué dirección tomar. Y en esas ocasiones también es cuando permitimos que la mente vuele y en el sentido en donde esa mente empieza a conectarse con un aspecto a lo mejor no tan positivo, sino por el contrario con el mismo enojo, la emoción que va en contra nuestra, empezamos a crear y a creer realidades que realmente no son tan ligeras o tan ciertas para cada uno de nosotros. Y empezamos a confiar precisamente en esas supuestas soluciones que hemos construido en base a algo que el mismo interior, que nuestra propia conciencia sabe perfectamente que no es real, que no es la verdad. ¿Por qué? Porque no vibra exactamente como debiera ser para encauzarnos a una solución. Digamos que a lo mejor están basadas en el miedo, en el temor, en la duda, obviamente en las expectativas que podemos tener hacia los demás, hacia la experiencia o en nosotros mismos y que pensamos no se puedan cumplir o, como lo hemos platicado en otros momentos, en esas decisiones precipitadas por tener ya una solución inmediata para sentirnos en paz. Pero yo creo que ahí es donde nos invitan en esta reflexión del por qué no darnos la oportunidad de que en nuestra vida pueden producirse esas soluciones inmediatas que a lo mejor le podemos llamar como milagros, ¿no? Milagros que pensamos que solo son instantáneos o por suerte o por merecimiento, sino es entendible o abrirnos a las posibilidades de que todo es posible. Exactamente. Como todo es posible en nuestra vida, y pareciera que es algo que está a la ligera decirlo, ¿no? Y que en ocasiones la misma razón nos podría poner en duda o autocuestionarnos de cómo va a ser todo posible si me he tardado tanto en construir esto, en diseñar lo otro, en creer en este punto. O qué tan fácil se pueda dar, ¿no? Porque nos hemos manejado, o algunas personas pues han tomado esa visión del esfuerzo, de la lucha. Sí, del desgaste, del sacrificio inclusive. Y pensamos que en esa negociación es en el cómo vamos a obtener precisamente el premio o el milagro. Pensamos que la vida, o asumimos que la vida y las circunstancias simplemente nos están poniendo a prueba. O ponemos por encima de nosotros que esta vida es justamente un terreno donde probarnos para crecer y entonces alcanzar las metas que parecían anteriormente inalcanzables, pero solo en base al sudor, al sacrificio, como decía yo, pensamos que va a estar al alcance de nuestra mano y de una forma más rápida, ¿sí? Cuando, si partimos de la idea como tal de que todo es posible, entonces podríamos construir también otro tipo de opciones que nos encaminen justo a ese crecimiento. Pues yo creo que el primer factor que podemos entender o comprender para esta parte de que todo es posible, pues es nuestra fe. Y no estamos hablando de religión, sino entender que es la convicción, ¿no? En lo que
creemos y en lo que queremos. Así es. Pareciera que o suene contradictorio a lo que mencionaba Edgar, ¿no? De que solo quiero esa solución tal cual como yo me la imagino y quiero que sea. Pero no es basado en el resultado o en la meta o en esa finalidad, sino es llevarnos a ese interior donde se construye y se basa esa fe en nosotros mismos. En ocasiones tomamos la referencia de la fe como si fuera una obligación para que podamos dirigir nuestra conducta, nuestra forma de pensar hacia algo más ligero, cuando realmente la fe es algo que nace desde tu interior. La fe es esa convicción, precisamente como decía Alma, en donde tú estás depositando toda tu atención, tu confianza, tu seguridad. Y eso te permite empezar a ver que las cosas no son tan oscuras o tan densas como la misma preocupación te lo presentaba. La fe es una fuerza muy particular, que también es un lenguaje muy personal, porque ahí es donde lo deslindamos de la fe religiosa que cada persona pudiera tener, y que no es que tenga que ser la fe independiente a la creencia en cuanto a una religión, tal cual, a una disciplina, sino por el contrario, es comprender que la fe es como si fuera el alma, el espíritu de aquello que tú eliges creer. Y ahí es donde precisamente en lo cotidiano también debe haber un reflejo de esa fe, porque cuando tú eliges resolver algo, construir algo, crear algo para ti, para tu futuro, es precisamente en donde justo esta gran virtud necesita hacerse presente y ser el reflejo, el alma de toda la experiencia, porque la fe es lo que te va a brindar la dirección, donde vas a obtener esa claridad, ya que cuando hablas desde ese principio en donde tú estás creando, en donde estás convencidamente en pie para saber qué es lo que eliges en esta vida, es donde justo te vas a conectar con la respuesta, con la solución. Y por otro lado, aunque pareciera un poco contradictorio a lo que dice Edgar, porque a lo mejor también me quedé pensando en este momento, por dar un ejemplo, hoy por la situación que a lo mejor hoy estés viviendo, dices, es que no creo en mí o en esa capacidad porque está pues el problema, la preocupación, el miedo, la inseguridad en uno mismo. Y eso no significa, aunque no estemos hablando de una creencia en específico, que no puedas tener esa fe en lo que hoy llamamos Dios, ¿no? Así es. Y que deposites esa fe en Dios, porque a veces nuestras experiencias nos rebasan, que no sabemos en esa solución que pueda tener y es tan grande que entonces es donde pedimos ayuda, ¿no? Y que es válido tener esa fe. Yo creo que es reiterar en esa fe, que no la pierdas y que puedes, claro, pedirle ayuda a Dios, porque es entender que de una forma maravillosa te va a ayudar, que confíes en Él, ¿no? Que confíes que a pesar de lo complicado que esté, no pierdas esa esperanza, esa confianza de saber que claro que te van a llevar por un buen camino, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor es permitirnos, por un lado, soltar la experiencia y saber que en todo momento estamos siendo guiados, inspirados, que todo se va a acomodar de la mejor manera que se pueda dar para ti y para todos los involucrados. Mas, sin embargo, hay una frase que escuché ayer, más o menos palabras, que decía, esa fe que tú tienes, esa poca fe que tú puedas tener en Dios o esa fe que puedas tener en Dios, también hazla parte dentro de ti, ¿no? Que incluyas esa fe en ti, porque ahí es donde nos vemos separados o divididos y entonces ahí es donde no creemos en nuestras capacidades y habilidades y ahí es donde Dios nos llena en sus bendiciones de comprendernos que somos parte de ese todo y ahí es donde nos quieren hacer ver ese potencial dentro de nosotros, que independientemente a esa fe que podamos tener en Dios o en alguna creencia o algo fuera, llamémosle, de nosotros,
también es comprender que esa fuerza está dentro de nosotros y eso a ti te da ese impulso en tu interior para creer en ti. Por eso es que de acuerdo a tu fe moverás esas montañas, pero es porque es algo inquebrantable. Yo creo que tus sueños no son negociables. Simplemente es abrirte a las posibilidades, a las oportunidades. A lo mejor lo estamos buscando de una forma y ahí es donde te piden, como decía al principio Edgar, creo que el sacrificio, el esfuerzo ya no entran aquí en tus sueños porque entonces dejan de ser inspiradores, ya dejan de ser motivadores porque entonces baja el ánimo, lo desmotivan a uno y no, yo creo que es al contrario. Lo que nos están ayudando y nos están guiando, entendiendo que todo es posible, es que nos abramos a esas posibilidades y a esas oportunidades. Una, porque tú las estás generando, porque tú eres ese generador de esas capacidades y habilidades para comprenderte parte de ese todo. Y la otra es cuando abrimos y nos permitimos abrir esa visión y que estamos dispuestos y nos damos permiso, llegan las oportunidades porque las ves, porque estamos tan metidos en la preocupación, en la angustia, que no vemos, no alcanzamos a percibir que ahí está la solución, la ayuda, la guía, pero dejamos que el miedo, la duda predomine en nosotros cuando, si reitero y antepongo mi fe y mi convicción, se tiene que ver la solución. Exactamente, porque tal y como lo dice Alma, la fe no es algo que tengas que negociar con Dios y contigo, obviamente. La fe es una sola fuerza que si tú eliges, obviamente, proyectar esa fe en eso divino, en eso grandioso, en el universo, en el infinito, es porque estás confiando plenamente en que ahí todo es posible. Y que te vas a sintonizar justamente con las herramientas, los caminos, las posibilidades, justo. Y si también esa fe la viertes en ti, es el mismo reflejo, porque el creer en Dios es creer en ti, el creer en ti es creer en Dios. Por eso no es una negociación, no se basa la fe en porcentajes, se basa en una sola fuerza que te integra precisamente a toda una corriente o a un flujo, si lo quieres llamar energético o espiritual, al que realmente siempre has pertenecido, pero que lo estás haciendo de una manera convencida y consciente. Creo que otro punto importante que podemos considerar en abrirnos en estas posibilidades o creer que todo es posible son nuestros pensamientos. Somos de la idea que cada pensamiento es una inversión. Entonces yo creo que es importante, como poníamos el otro día en una frase, pues invierte sabiamente en tus pensamientos, porque a fin de cuentas nuestros pensamientos tienen que ver con nuestro futuro, y si nuestro futuro va a ser nuestro presente, qué mejor hoy, pues entender que hay que generar pensamientos pues positivos, constructivos para nosotros. Y aquí lo importante es que tú tienes ese poder de elegir los pensamientos. Simplemente es alinearlos al amor, que es lo que nos estamos refiriendo desde nuestro punto de vista, que Dios es igual al amor, no a la creencia en sí, sino al amor que es en ti, porque tú eres una fuente de amor. Entonces, qué bonita combinación en donde nos hacen ver todo nuestro potencial, que es nuestra fe, que es nuestra convicción y el poder que tenemos de escoger cada pensamiento. Entonces tú forjas ese camino, que al principio puede no ser fácil estar peleando o generando una armonía con los pensamientos, pero no es luchar con ellos, simplemente es ni controlarlos, simplemente es dirigirlos, conducirlos y como en toda actividad, como el ejercicio, es un entrenamiento constante, una práctica constante, no es control, pero es una elección, ¿no? Tú eliges conectarte a que todo es posible. Va de la mano con que a veces te preguntes, es que no sé cómo hacerlo. Entonces aquí es donde, desde ese punto de convicción, desde ese principio, y en cuidado, y sembrando esos pensamientos constructivos para ti, es donde tú
a tu conciencia, a tu interior, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a Dios mismo, le puedes solicitar, pedir, que te muestre el camino donde tú puedes construir, que te muestre, así como tanto hemos escuchado, los misteriosos caminos de Dios, pero que dentro de esos caminos misteriosos te muestre y te sintonices con la facilidad, la claridad, la conciencia de cada uno de esos pasos que puedes dar y en donde cada una de tus cualidades y virtudes son funcionales para generar todo y todo a hacer lo posible, como lo estábamos diciendo. A lo mejor preguntarás, entonces, ¿cómo sé que me está mostrando el camino correcto? Entonces agregaría otro ingrediente, tus emociones, en donde en todo momento observes cómo te vas sintiendo en ese camino, en esas decisiones que vas tomando. Si te sientes bien, vas por el buen camino. Si te sientes mal, pues a lo mejor es momento de hacer una pausa y reflexionar y saber conducir tus emociones junto con tus pensamientos. Simplemente es abrirte a la posibilidad, el creer en ti, en que todo es posible. A lo mejor creemos que es posible para los demás, pero no lo creemos para nosotros. Por eso es insistir, cree que es posible para ti, cree en ti y simplemente considera, ábrete la oportunidad, date permiso de no fijarte en el cómo y en el cuándo van a llegar, sino que simplemente te abres a las posibilidades porque es posible para ti. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos tu compañía y toda tu atención. Ya sabes, nos puedes escuchar en todas las plataformas para podcast. También te agradecemos que te estés suscribiendo en todas nuestras redes sociales, como nuestro canal Maestría del Ser, Edgar y Alma en YouTube, tus likes y el compartir nuestra labor. Obviamente también te dejamos abierta la invitación a que visites nuestra página maestriadelser.com y conozcas todas las actividades que tenemos para ti. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.